¿Qué tal, campeones? El día de hoy vengo con una receta que me ha encantado y me ha fascinado, y es nada más y nada menos que la mantecada boyacense. Al menos así la conozco, pero no significa que no la hagan en otras regiones, en otras partes de Colombia. Se ha popularizado tanto esta receta que se vende ya en las panaderías. Vamos a iniciar entonces con 250 gramos de mantequilla a temperatura ambiente junto con 250 gramos de azúcar. Lo que vamos a hacer ahora es un proceso de blanqueado que consiste simplemente en batir la mantequilla con el azúcar hasta obtener precisamente ese color blanco. He aquí el nombre de su proceso. Posteriormente a esto vamos a verter la mezcla que hemos obtenido en un recipiente más grande. Ustedes lo pueden hacer inmediatamente en el recipiente grande para que no tengan que hacer este proceso. Y lo que vamos a hacer es ahora separar las claras y las yemas de 7 huevos. Las yemas las van a agregar una a una a la mezcla del azúcar con la mantequilla con el fin de evitar que esta se nos corte o se nos separe. Las claras las vamos a reservar para posteriormente llevarlas a punto de nieve. Simplemente agregan las yemas y lo van batiendo en cada proceso. Van a agregar una copita de aguardiente o esencia de hinojo y van a agregar 250 gramos de harina de maíz. Les funciona perfectamente la harina de arepa, importante que sea amarillo para que obtenga ese color característico. Vamos a agregar la tamizada en 2 tandas, es decir, agregamos primero 125 gramos para posteriormente incorporarlos y posteriormente hacemos el mismo proceso. Añaden media cucharadita de polvos de hornear y de sal. Una vez integrada la harina de maíz, vamos a empezar con la harina de trigo. Vamos a incorporar 150 gramos de harina de trigo de la misma manera, tamizándolo en 2 partes. Una vez listo, vamos a obtener una textura de esta forma. Es una masa que no se les va a pegar totalmente de las manos, se les suelta fácilmente, así que este es el punto. Una vez está lista la masa, vamos a hacer el batido de nuestras claras, de nuestras 7 claras, y les vamos a llevar a punto de nieve. Llevar estas claras con batidora les va a tardar más o menos unos 7-8 minutos, así que estén pendientes. El punto es donde ustedes pueden voltear el recipiente y este no se les derrame. Una vez tienen sus claras listas, montadas, lo que van a hacer es agregarlas poco a poco y con movimientos envolventes integrarlo a la masa que ya hemos obtenido. Es importante que lo hagan de esta forma, aunque hay quienes agregan los huevos en el principio totalmente sin hacer este proceso, pero a mí siempre me ha dado muy buenos resultados. Siento que la masa queda un poco más esponjosa, más aireada, entonces es mi recomendación. Les sugiero que lo hagan de esta forma, les queda de un sabor muy delicioso y es una variación fenomenal para las tortas que conocemos tradicionalmente. Esta es la textura obtenida, sin embargo si ustedes la quieren un poco más líquida le pueden agregar un poco de leche. No se aten a las cantidades, vean más o menos a ojo. Una vez lista la mezcla, lo que hacen es agregar el molde previamente enharinado con mantequilla y harina y le van a dar unos leves golpes para liberar el aire que haya quedado incorporado. Ahora lo que vamos a hacer es llevarlo al horno a 180 grados Celsius durante unos 40 minutos. Lo mejor que pueden hacer es hacer la prueba del cuchillo, introduciéndolo en el centro más o menos a unos 30 minutos. Si el cuchillo sale limpio, es el punto perfecto para retirar su torta. Recuerden dejarla aclimatarle un poco para que no se les vaya a bajar y vayan a obtener una apariencia y una textura increíble. Campeones, este es el resultado que yo he obtenido de esta torta. Es un bizcocho fenomenal, un color amarillo, una consistencia excelente. Aunque tradicionalmente las conozco en molde cuadrado, esta vez lo hice en uno circular, pero se pueden dar cuenta que eso no es impedimento para obtener un resultado excelente. Campeones, espero que les haya gustado mucho esta receta y nos vemos en un próximo video.